Buenos días a todos los que nos escuchan. Mucho se ha hablado de las metodologías activas y en este caso nosotros queremos hablar del aprendizaje cooperativo como metodología activa aplicada a la enseñanza, aprendizaje de la asignatura de lengua y literatura del séptimo año de educación general básica. Somos maestrandos de la Universidad Estatal de Milagro del paralelo D2, el grupo 14. Y hoy tenemos como invitado, muy grato para nosotros, por cierto, el máster Johnny Lucero Orellana, un pedagogo de vasta experiencia con más de 27 años de carrera profesional. Es docente normalista, licenciado en Ciencias de la Educación, magíster en Evaluación de Modelos Educativos, máster en Formación del Profesorado de Lengua y Literatura. Ha sido directivo de varias instituciones de nuestro país y de varios sostenimientos. Catedrático universitario de grado y posgrado en las universidades Laica Vicente Rocafuerte, Ecotec, Universidad Estatal de Guayaquil, Universidad Espíritu Santo. Además de todo eso, ha colaborado desde varios puntos, desde varias aristas a la educación de nuestro país, incluso por ese espíritu que tiene de ayuda social, pues ha colaborado siendo capacitador zonal de la red de maestros para todo lo que tiene que ver con el programa Ser Bachiller para los estudiantes. Gracias, máster. Gracias por ser parte de nuestra formación pedagógica. Bienvenido. Le damos la bienvenida a los integrantes de este grupo, que son Ligia Susana Arteaga Valenzuela, Julio César Calderón Muñiz, Carmen Cedeño Gómez, Cumandá de Lourdes Espín Capelo y quien le habla, María Magdalena Briones Montaño. Gracias, máster. Muchísimas gracias por la presentación y un gusto colaborar con las personas de los docentes en proceso de formación, que siempre estamos para la mejora continua, siempre estamos para aportar dentro de nuestros procesos de formación a la mejora de la calidad de los aprendizajes. Sobre todo, agradecerles por el espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes experiencias, tal vez expectativas también, para poder hacer de los aprendizajes herramientas que nos lleven a verdaderos cambios educativos. Gracias. Adelante, compañera Ligia. Buenos días, compañeros. Buenos días, máster. Mi nombre es Ligia Arteaga Valenzuela. Soy maestrante de la UNEMI. Mi pregunta sería, desde su vasta experiencia, ¿qué le apasiona como pedagogo y de la misma qué puede con nosotros? Wow, si me hablan de pasiones, ¿qué es lo que más me apasiona? Yo creo que la vocación, la actitud de servicio, ¿no? Indistintamente de los contextos, de los niveles, de los sostenimientos en que el docente se tenga que ejercer esa combinable labor educadora, lo que apasiona es la vocación. Abrazar la educación como un apostolado de vida, abrazar la educación como una herramienta de transformación social, tener muy en claro que la misericordia, la miseria del corazón está traducida en diferentes escenarios, ¿no? En la limitación del conocimiento, en la limitación de los recursos, en la limitación de nuestra capacidad de ser persona, en la limitación de nuestra capacidad de generar nuevas oportunidades para otros. Yo pienso que la educación es ese eje articulador que permite reconocer esas necesidades y a través del ejercicio profesional docente comenzar a restaurar, a reparar todas estas estructuras inequitativas e injustas de la sociedad. Lo que me apasiona es un verdadero cambio y transformación social de la educación, y lo que me apasiona es mi ser de ecuatoriano y sacar adelante la educación de mi país, porque realmente es una manera, creo que no es el único, pero sí el principal camino para poder estructurar un nuevo modelo de sociedad. Gracias. Mi segunda pregunta sería, se dice que los logros alcanzados con la aplicación de las metodologías activas dentro del aula antes de la llegada de la pandemia se han perdido, como por ejemplo el pensamiento crítico que se venía fortaleciendo en los estudiantes. ¿Cuáles serían sus sugerencias para los docentes noveles para que se revierta esta situación?
Bueno, sin duda hay que reconocer por estadísticas a nivel general, global, planetaria, la pandemia fue algo disruptivo, ¿no? Fue algo que nos vino de un momento a otro e interrumpió este proceso. Particularmente Ecuador estaba dando pasos agigantados en cuanto a la oferta y a la mejora del ingreso y acceso a los estudiantes, ¿no? El sistema educativo público estaba seriamente comprometido en recibir y mejorar su oferta académica. Seguido o llevado de la mano también un proceso de formación de los docentes para que puedan implementar enfoques pedagógicos adecuados, pertinentes, que desarrollen habilidades y con ello llevado de la mano de estrategias efectivas. Todo esto se vio interrumpido y esos son datos que corroboran, pero de la pregunta sería, ¿cómo se puede aprovechar los recursos, los medios con que cuentan los docentes hoy para poder de cierta manera reponer también esto, ¿no? El trabajo es duro, no es fácil luego de un periodo de 2 años que estuvo a cargo de los padres de familia bajo el programa de Aprender en Casa, se puedan retomar estas habilidades. Y estos con datos muy puntuales de la institución que dirigí hace poco, la evaluación que se hizo en los niveles, en los grados donde donde inician los subniveles, demostraban un bajo rendimiento en cuanto al desarrollo de habilidades. Hubieron programas de gobierno, se están implementando programas de gobierno como el Aprender a Tiempo, donde corrobora también esta afirmación que los estudiantes después de 2 años perdieron ese desarrollo de habilidades que venían gestándose, pero que es necesario recuperarla y pronto. Son 2 años que tenemos que ponernos al día. El año anterior, periodo 2021, fue un periodo donde tuvimos que demostrar toda la contingencia y las habilidades que el docente tiene para podernos poner al día, por decirlo de esa manera, pero que ha sido corto. Y realmente perder oportunidades para desarrollar habilidades lectoras, habilidades de pensamiento crítico, habilidades de pensamiento hipotético deductivo, habilidades de expresión, no se va a recuperar tan pronto. ¿Cuáles son los recursos con los que cuentan los docentes? Primero, la disponibilidad. Estar consciente de la problemática, saber de los datos, manejar la data global planetaria con que se dispone de esto. Revisar y recuperar la fundamentación bibliográfica sobre los enfoques pedagógicos. Revisar cuál es la estrategia didáctica del área de lengua, cuál es la estrategia didáctica del área de matemática, que no es otra cosa que hacer el lenguaje práctico funcional y elevar el pensamiento lógico en los estudiantes. Revisar cuál es el enfoque pedagógico del área de las ciencias naturales y sociales, que no es otra cosa que desarrollar el pensamiento hipotético deductivo en el área de lengua y el pensamiento científico, habilidades de investigación científica para las ciencias naturales. Esto quiere decir que ir más allá del contenido, de las letras, de los conceptos, yo pienso que el docente debería profundizar en el enfoque didáctico de cada una de sus asignaturas para poder responder desde allí, para dejar de hacer ciertas prácticas que tal vez no tienen una incidencia muy fuerte y dedicarme desde las matemáticas a desarrollar pensamiento lógico, dedicarme desde la lengua y la literatura a desarrollar habilidades comunicativas, integrales prácticas funcionales, que ese es su enfoque, y desde las ciencias naturales y sociales a promover el pensamiento hipotético deductivo y el pensamiento científico, para poder atacar la esencia, que es el desarrollo de las habilidades que quedaron de cierta manera truncadas. Excelente, excelente, máster, excelente consejo que usted nos ha dado. Continuamos. Muchas gracias. En la pandemia, los sistemas o redes escolares tenían un alto grado de conexión pedagógica, apoyada entre todos los actores de la institución educativa. Esta autenticidad pedagógica, de acuerdo a su criterio máster, ¿se perdió, se fortaleció o se anquilosó? Bueno, el escenario se perdió, ¿no? Me imagino que es dentro del escenario de pandemia, ¿no? Yo pienso que se fortaleció, porque algo que nos dejó la pandemia es que podemos nosotros aprender y reaprender desde otro contexto. Tuvimos la oportunidad y la creatividad de poder buscar nuevos escenarios y la virtualidad, la conexión, se volvieron tan cotidianos y tan familiares y fuimos tan pronto en adaptarnos a ella.
permitió la metodología de las ABP como estrategia para poder hacer estas clases virtuales en los años 20 y 21. Creo que fortaleció el hecho de que los docentes se reúnan, coordinen actividades, coordinen estrategias para que puedan sacar un producto de aprendizaje, puedan buscar estrategias, puedan redactar un producto, una matriz. Todo esto se lo puede hacer gracias al trabajo coordinado. Dentro de las instituciones públicas, que fueron unos meses que colaboré, no como directivo, fue un periodo de un pequeño descanso, por decirlo así, de las funciones administrativas, me incorporé en el seguimiento de la elaboración de guías y proyectos educativos con clave en las ABP, ¿no? Y el trabajo coordinado con los distintos subniveles por áreas fue muy enriquecedor y se vieron un millón de estrategias para poderlos hacer, ¿no? Nos familiarizamos con muchas plataformas, con muchas opciones. Hablábamos de Meeting, el mismo Zoom, plataformas educativas como el Sócrates, elaborar rúbricas a través de Rubistar. Los maestros aprendimos un nuevo lenguaje y aprendimos que podemos programar, planificar y enseñar y evaluar desde nuevos contextos, desde nuevos entornos, en este caso los entornos virtuales. Yo pienso que se fortaleció. Gracias, Marcel. También estoy de acuerdo con usted. En los años 40, el pedagogo Skinner ya nos mostraba su máquina de enseñanza. Es decir, que en teoría nosotros los docentes debemos estar preparados en tecnologías de información y comunicación. Por tanto, estamos frente a una redefinición de la educación con una intervención mayor de la tecnología, o la escuela debe continuar como antes de la pandemia. Volver a lo de antes ya es imposible. El alumno descubrió que también tiene otras estrategias y maneras de aprender. Descubrió que los enlaces, los entornos interactivos, el YouTube, explica de cierta manera y de una forma más lúdica, más complementaria, con música, con movimiento, tal como el chico de hoy con las características de los jóvenes milenios, aprenden. Por lo tanto, decir que el docente se va a quedar en la forma en que enseñaba antes, imposible. Y ya que lo nombra Skinner, que tiene mucha razón en aquello, que nosotros podemos irnos adaptando en los manejos operativos de ciertas herramientas. También otros grandes pedagogos nos ponen, John Dewey en este caso, nos manifiesta que no podemos seguir enseñando como antes a los chicos del mañana, porque con los docentes de hoy. Eso nos da una clara muestra de que el docente permanentemente tiene que contextualizar su estrategia, su entorno, tiene que ir rediseñando, repensando, reconceptualizando. La educación es dinámica, la educación es un ejercicio permanente, es un dínamo, evoluciona acelerada y constantemente. Imposible que volvamos a las prácticas de las clases magistrales y tradicionales, donde se piensa que el conocimiento lo tiene solo el docente en su vasta experiencia. El conocimiento está en el entorno, en el medio, en la nube, en la virtualidad. ¿Y qué es lo que le queda al docente entonces? Buscar y desarrollar estrategias que permitan comprender y utilizar ese bagaje de contenidos y conocimientos que yace en las distintas plataformas y en el Internet. El uso efectivo que le hago para ello y cómo desarrollo las habilidades para que las maneje adecuadamente, ese es el reto del nuevo docente. Buenos días, máster. Le saluda César Calderón. César, Siguiendo en esta línea, el ser humano por naturaleza es un ser social. En pandemia, ¿considera usted que la tecnología influyó en mantener el aprendizaje cooperativo entre pares y maestros? Bien, parto por dos principios. Usted nombra dos principios claramente. El hombre es un ser eminentemente social. Y Vygotsky lo dice en cada uno de sus postulados. Aprender del otro, aprender con el otro es esencial y clave para poder aprender. Y me encanta que lo planteen desde el conductismo hace un momento, desde el socioconstructivismo desde este enfoque. Y pienso de que es clave la interacción. ¿Qué tanto permitió la pandemia a través de la virtualidad, la conexión, la interconexión? Podemos dar fe de ello, de que fue posible.
Pero quiero partir del otro principio. ¿Qué tan efectivo fue los aprendizajes cooperativos? ¿Qué tan cooperativos fueron los aprendizajes a través de los entornos virtuales? Ahí sí me queda el interrogante porque creería, y no tengo datos con ello más que ciertas apreciaciones, que uno de los factores claves que nos faltó dentro de la presencialidad es haber logrado entender en qué consisten los aprendizajes cooperativos, que no es lo mismo un aprendizaje colaborativo, que no es lo mismo un aprendizaje grupal. Y ya Pérez Pujolas, un español, nos aclara y nos define muy bien en qué consiste, en qué se diferencia un aprendizaje grupal de un colaborativo a un cooperativo. Entonces estamos hablando de estrategias de aprendizajes desde las palabras de Pérez Pujolas, técnicas estructuradas. Hay que estructurar la tarea, hay que estructurar la recompensa si queremos hablar de aprendizajes cooperativos, hay que estructurar los multiniveles de actividades que se dan, hay que crear una serie de situaciones y condiciones mínimas en el aula para que los estudiantes respondan las técnicas de aprendizaje cooperativo de manera precisa dentro del tiempo establecido y siguiendo la secuencia que tiene cada una de las técnicas. Pienso yo que este ejercicio no quedó, no estaba fortalecido antes de la pandemia. De hecho, no veo que se haga un esfuerzo por recuperarlos y tratar de implementarlos en las aulas, porque aplicar técnicas de aprendizaje cooperativos en el aula nos va a permitir incluso responder al enfoque inclusivo de educación. ¿Qué se hizo desde la virtualidad? Yo no diría que se fortalecieron técnicas cooperativas de aprendizajes, hubieron más bien colaboración de las familias con sus hijos para que puedan generar estrategias y actividades que le permitan adquirir ciertas habilidades básicas mínimas para que no haya una descontinuidad en el desarrollo de los elementos cognitivos que los chicos tienen que haber desarrollado, ¿verdad? Y sobre todo que la intención de pandemia fue un primer momento, fue socioafectiva, fue aprender a reconocer el entorno en el momento en que estábamos, desarrollar ciertas habilidades sociales y poco a poco ir avanzando hacia las habilidades cognitivas, ¿no? Pero estas últimas sí son posibles hacerlas a través de técnicas cooperativas, pero cuando el docente las tenga bien asimilada, ejercitada en la presencialidad, y tal vez pudiera haber dicho que si se las contextualizaron en la virtualidad, pudieron haber dado un buen efecto. Como catedrático virtual en las universidades que inicialmente describieron, me esmeraba para crear técnicas cooperativas de aprendizajes desde la virtualidad, aprovechando las distintas plataformas que permitían la generación de grupos, estructurar tareas y actividades diferenciadas para luego hacer plenarias o puestas en común, aprovechando en este caso Blackboard, que era una de las plataformas que nos permitía realizar estos ejercicios. ¿De qué es posible hacerlo? Desde la virtualidad, técnicas efectivas y cooperativas de aprendizaje, sí. Que los docentes estamos lo suficientemente preparados para hacerlos en entornos virtuales, yo diría que ni siquiera habíamos practicado adecuadamente en los entornos presenciales antes de la pandemia. Muy bien, Mate, gracias. Ahora, siguiendo esta línea, pues, ¿no? Considerando el desarrollo afectivo, pues, ¿no? De los niños, las niñas, adolescentes, ¿considera usted que en pandemia se afianzó la cultura de colaboración o está primando la competitividad que excluye o excluyó a estudiantes con menos acceso a estos recursos, digamos, tecnológicos? Bien, son dos factores distintos que me formulen la pregunta, ¿no? De que si permitieron afianzar estrategias colaborativas, sí, lo que recalco hace un momento, pero no quiere decir estrategias cooperativas de aprendizaje, porque ahí se tejen un sinnúmero de estructuras o de diseños estructurales para poder ejercitar y plantear estas actividades, ¿no? Entonces sí hubo un fortalecimiento de las habilidades colaborativas, sí. Siento que también hubo un fortalecimiento de las habilidades blandas, como la empatía, la comprensión, la afectividad, la resiliencia. Eso sí fue posible hacerlo en los entornos virtuales de aprendizaje durante pandemia. Pero de allí a la exclusión de los alumnos por no disponer herramientas, dispositivos, enlaces
soportes de internet para poder hacer. Claro que fue un elemento muy sentido al inicio de pandemia, pero los padres fueron conscientes de que tenían que hacer este tipo de adquisiciones para que sus chicos no queden rezagados. Que se marcó una brecha inicial, sí, que el Estado, los organismos, sobre todo las familias, fueron de a poco cerrando esta brecha, y ya hablábamos de un 2020 que había mejor disponibilidad de conexión, mejor manejo de estos espacios virtuales, sí. Que avanzamos y evolucionamos inteligentemente, como lo dice Charles Darwin, que es ahí donde se demuestra la inteligencia en la capacidad de adaptarse. Sí, demostramos inteligencia en nuestra capacidad de adaptarnos a estos nuevos entornos, pero quedaron brechas también asentadas, que si no fuera por la disponibilidad de los padres hubiesen sido muy marcadas, porque también hubo una gran cantidad de estudiantes que no pudieron continuar con su proceso de aprendizaje, y el año 2021, el que acabamos de concluir, es donde se explica la cantidad de estudiantes exorbitantes de exámenes complementarios, supletorios y remediales. Esperemos que los docentes seamos conscientes de que hubo una limitación y que el examen de gracia, que sería inmediatamente su aplicación al día 24 de abril, permita superar y considerar estas limitaciones que estuvieron nuestros estudiantes, y que el próximo año, que no hay estos exámenes ya complementarios como remediales y gracias, tan solo con un supletorio sea más que suficiente para que nuestros chicos tengan un criterio de aprobación y acreditación de su formación académica. Muchas gracias, máster. Le doy paso a la compañera Carmen. Buenos días, máster. Mi pregunta es, para usted, ¿cuál sería el modelo efectivo de enseñanza en el trabajo cooperativo por encima de métodos y modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje? Bueno, es una pregunta bastante especial, porque si nosotros consideramos que hay un método único para cualquiera de las actividades, yo pienso que no es lo adecuado, ¿no? Los métodos son variados, los contextos de aprendizaje son variados también, los entornos de aprendizaje son diferentes, las edades, los subniveles, las distintas ofertas de los chicos responden a una dinámica totalmente diferente. Entonces, considerar un único modelo no sería tanto lo apropiado, ¿no? Lo importante es tener muy claro un enfoque pedagógico, un criterio pedagógico, ¿no? Una esencia, un postulado pedagógico que permita adecuar diferentes estrategias y metodologías para llegar a un mismo resultado, ¿no? Que en este caso, si nosotros queremos promover habilidades, y cuando hablamos de habilidades me refiero a habilidades cognitivas, habilidades blandas o habilidades socioafectivas, y también habilidades motrices, habilidades de manipulación, entonces las metodologías son diversas, porque es distinto el desarrollo de operadores mentales cognitivos, es distinto al desarrollo de habilidades socioafectivas, y distinto obviamente a actividades procedimentales o manipulación de procesos, etcétera, instrumentalización. Pero lo esencial es que frente a todo esto queremos desarrollar habilidades, no contenidos, no temas, no conceptualizaciones. Entonces ahí estamos ya apuntando a un mismo frente, el desarrollo de habilidades. Si nos vamos por habilidades afectivas o valorativas o axiológicas, hay unas metodologías como el método cíclico, que es el acción, reflexión, acción. Parto de una situación, un contexto, llevo un proceso de reflexión y me permite incorporar nuevas conductas o nuevas maneras de actuar frente a un conocimiento ya, digamos que analizado, ¿no? Esto lo comento desde la experiencia, fui docente del área de pastoral en una institución educativa de renombre, Sagrados Corazones, y llevar las tutorías de la formación humana cristiana, en este caso, desde la área de pastoral, teníamos que desarrollar este tipo de habilidades blandas con las estudiantes. Por lo tanto, eran otras las metodologías. En la parte ya de formación académica son el desarrollo de habilidades cognitivas. Y lo importante es hacer que el estudiante desarrolle dichas habilidades a través del contenido curricular o la estructura curricular, que son medios, pero lo importante es crear siempre un contexto. Eso es lo más básico, y aquí estamos promoviendo la escuela activa,
Aquí estaríamos nombrando nosotros a Dewey, de Crowley, Montessori, desde la contextualización, llevar al proceso de reflexión, ¿verdad? Y ahí se ponen en juego el desarrollo de habilidades, operadores mentales, y nuevamente volver al proceso de un contexto, pero ya mejorado. Es decir, crear escenarios donde el alumno demuestre, evidencia. ¿Qué metodología estoy hablando? ¿Desde qué enfoque estoy hablando? Un enfoque práctico, un enfoque funcional, llamado que generar un aprendizaje llamado significativo, que el alumno pueda demostrar, pueda desempeñarse, pueda evidenciar lo que ha adquirido, y el alumno puede incluso juzgar, valorar y evaluar y tomar a la evaluación, no una evaluación del aprendizaje ni una evaluación para el aprendizaje, sino hablamos de una evaluación como aprendizaje. Es decir, permanentemente estar haciendo juicios de valor para poder hacer procesos de enmiendas oportunas y permanentes. Muchas gracias, máster. Mi segunda pregunta es, desde su punto de vista, ¿la asistencia a clases presenciales mejoró el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes? La presencialidad debería mejorar los aprendizajes cooperativos, ya que como esencia y como principio, lo dice Pérez Pujolás, los aprendizajes cooperativos, a más de generar nuevas oportunidades de aprender y aprender del otro y con el otro, también genera la formación y creación de vínculos afectivos. Y cuando se dimensiona o se toma en cuenta esta capacidad de llegar a consensos, acuerdos, de respetar opiniones distintas, de aprender del otro y de la habilidad y la estrategia del otro, cómo el otro asimiló, y esto lo dicen también pedagogos como Piaget, ¿no? El alumno aprende del proceso de construcción cognitivo del otro, debería permitir verdaderas cooperaciones de aprendizaje. Y yo pienso que la presencialidad ayuda mucho. Si el docente toma el aprendizaje cooperativo como una metodología importante y que permite que se confluya, que se integren los distintos enfoques pedagógicos constructivistas de la escuela activa, de la pedagogía crítica sobre todo, es un escenario y es una metodología muy, muy acertada y muy apropiada para el desarrollo de estas habilidades integrales. Muchas gracias, máster. A usted. Le doy paso a la compañera comandante. Buenos días, máster, compañeras. Mi pregunta es la siguiente. Una vez que los docentes retornamos a clases con la nueva normalidad presencial, ¿qué estrategia cooperativa en el área de lengua y literatura para séptimo año recomendaría aplicar con una estudiante con discapacidad intelectual bajo dominio en la lectoescritura? Bien, la pregunta está bastante contextualizada y orillada para casos muy puntuales, ¿no? Una de las ventajas de los aprendizajes cooperativos es que permite integrar a un grupo de estudiantes, bueno, dice 4 específicamente, los grupos deberían estar conformados por no más de 4 estudiantes, donde cada uno tiene un rol, y estos roles pueden en cierto tiempo, pueden ir rotándose para poder generar distintos liderazgos, ¿verdad?, en cada uno de los chicos. Y entre ese grupo estructurado debe tener como característica un grupo cohesionado, es decir, un grupo que se conozca, se reconozca, se acepte, conozca las limitaciones, capacidades y bondades que cada uno de los integrantes tiene, y en esta rotación de roles permiten en cierta manera también, en algún momento, aquel que es el que lidera o el que coordina, en algún momento es el que recepta apuntes, ¿no? Porque la vida es esa, la vida nos brinda diferentes escenarios y momentos de aprender. Pero siempre estará allí con el grupo cohesionado y familiarizado este estudiante con necesidades educativas especiales. Indistintamente del área que se pasa a contestar la pregunta, pero el hecho de que ya esté integrada con su grupo de amigos, donde se conocen y se reconocen todos, va a permitir y acelerar que las habilidades afectivas
estén bien canalizadas y todo tipo de ayuda va a ser oportuna. Si sabemos que el área de lengua tiene que promover el desarrollo de las 4 artes lingüísticas, escuchar, hablar, leer y escribir, el grupo de compañeros, previa orientación de los docentes, deberían considerar estas artes lingüísticas para crear o recrear, a veces hasta a propósito, de manera muy condicionada o particularizada, pensada para esta estudiante, que desarrolle primero sus habilidades orálicas, el escuchar, el hablar, dentro de la limitación que tiene, ¿no? Para luego dar paso a ciertas habilidades básicas de lectura comprensiva, de alguna técnica mínima de lectura, y finalmente a una pequeña y limitada, a veces, producción, de acuerdo a su capacidad, producción escrita. No hay nada mejor que el mismo grupo, dentro de las estrategias que los chicos tienen, puedan orientar y apoyar a la compañera. Claro, el docente está detrás. El docente estructuró la tarea, estructuró la recompensa, estructuró el grupo, estructuró los roles. Por eso que hablar de aprendizajes cooperativos en lo personal, estoy muy de acuerdo. De hecho, mi investigación de maestría tenía que ver que cómo detectar necesidades educativas especiales y promover las adaptaciones curriculares. Y en mi documento investigativo resalto mucho a la técnica de aprendizaje cooperativo como una oportunidad y una estrategia y herramienta que nos viene muy bien para poder trabajar el enfoque inclusivo y garantizar que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan ellos primero integrarse, ser parte del proceso junto con nosotros y no ser este alumno o alumna apéndice que lo trato de manera particular, aislada, porque las personas somos seres sociales, como bien lo indicó uno de los compañeros, y se aprende del otro y se aprende con el otro, y Vygotsky nos da toda la razón en función de ello. De acuerdo a las pruebas de diagnóstico del 7º año en el área de lengua y literatura, se ha podido evidenciar que no existe un total dominio en la comprensión lectora. ¿Qué estrategias cooperativas se puede aplicar para mejorar las competencias en el currículum priorizado 2020-2021? Si bien es cierto, las evaluaciones que ha hecho el Instituto Nacional de Evaluación, INEVAL, los estudiantes de 4., 7., 10., 1. y 3. de bachillerato, al término de los niveles, presentan inconvenientes. De hecho, los resultados 2018 lo confirman, ¿no? Nuestros estudiantes tienen serias dificultades para el momento de comprender, y dentro de matemática también hay unas falencias grandes. Lenguaje ha superado un poco las expectativas que se tenía, pero en cambio las pruebas PISA, los resultados de PISA claramente lo dicen, un titular, dejan por fuera del ranking a Ecuador en cuanto a las pruebas de lenguaje en los chicos de 10º, ¿verdad? Esto nos invita a replantear cómo deberíamos llevar el área del lenguaje específicamente, cómo se maneja esta área, y yo considero que hacerlo a través de técnicas integrales, técnicas cooperativas, técnicas funcionales, técnicas prácticas, técnicas que permitan la interacción, el diálogo, el ejercicio del habla-escucha, de tomar notas, desarrollaría enormemente estas habilidades que están limitadas según los resultados, ¿no? Nombraría las técnicas de aprendizaje cooperativos. Hay centenares de técnicas que vayan inclinadas para el área de lengua y literatura, la técnica del rotafolio, la técnica del lápiz al centro, ¿verdad? La técnica de la bolsa de dudas, donde los chicos apuntan y las dudas que quedaron, pero esas dudas pueden ser aclaradas por los otros compañeros. Lo importante es saber cuál es la fundamentación de las técnicas cooperativas, cómo pueden ser aprovechadas en las distintas áreas y de qué manera las puedo contextualizar a mi escenario educativo. De que son grandes herramientas, lo son. Y lo importante es que los chicos de 7º ya deben tener muy en claro la estructura oracional, la sintaxis, la producción escrita, con estructuras sintácticas bastante adecuadas,
Y si veo que eso no hemos logrado, pues poder trabajar y profundizar en ello, ¿no? Empezando, ¿cómo? Como a través de habilidades del habla, a través de habilidades y situaciones de escucha, para luego abordarlo desde la lectura, desde las distintas técnicas, momentos, procesos de animación y comprensión lectora, pero terminar en procesos y habilidades de producción escrita. Eso es lo que se quiere promover desde el área de lengua y literatura y sobre todo en los chicos de séptimo, ya expresar con gran propiedad, con coherencia en la estructura de sus ideas, producciones escritas mínimas, fábulas, pequeñas retahílas, microcuentos, pero que deben ser activados desde contextos dinámicos y desde contextos que los estudiantes vean el sentido de querer producir estos textos. Gracias, Magíster. Máster, nuevamente le saluda César Calderón. Hemos escuchado sus sugerencias, direccionamientos, nuestras entrevistas, las preguntas, etcétera, ¿no? Y para culminar, pues la entrevista me permito robarle unos minutos más a usted. Nosotros como maestrantes, pues nos podría dar como un direccionamiento, sugerencias o consejos hacia nuestra nueva meta que tenemos, nuestra maestría. ¿Qué espera un docente o nosotros como docentes? ¿Qué tiene más allá un docente para adquirir un cuarto nivel? Un consejo, unas experiencias suyas. Bueno, lo que le podría indicar que los títulos, primero que hagan honor a su título de cuarto nivel y hagan honor a la especialización de la maestría de la que están ustedes cursando. Si yo en este caso tengo una maestría en lengua y literatura, pues tratar de permanentemente estar actualizado en el área de lengua y literatura, ¿no? Si bien es cierto, no tengo la oportunidad de ejercer la cátedra de lengua y literatura, pero sí los procesos de formación metodológica y pedagógica de esta área. Lo propio en evaluación y modelos educativos. El tema de la evaluación es un tema que a mí me apasiona, es una de las razones que colaboro con el INEVAL también en la creación de políticas públicas a partir de las evaluaciones. La parte investigativa, que son las características de todo maestrante, toda persona que ha cursado una maestría, tiene desarrolladas las habilidades investigativas, sabe detectar problemas, sabe ver problemas hasta donde cualquier persona, cualquier profesional, cualquier docente no lo detecta. El magíster sabe detectar problemas, sabe dónde hay que aportar y mejorar. El magíster no está quieto en ese sentido, no se acomoda tan fácilmente. Es un buscador permanente de la perfección y la cualificación y de la mejora de los procesos. Yo pienso que ese sería uno de los aciertos cuando nosotros incorporamos en nuestros procesos de formación una maestría educativa. Decirnos máster o decirnos magíster, más allá que bien dice la normativa que la sociedad nos debe reconocer como tal, yo considero que deberíamos ser propositivos, deberíamos ser lectores de las realidades, rápidamente desde nuestra especialización y experticia académica y del tema de especialización que cursamos, poder brindar permanentes oportunidades de ayuda y de mejora en las cuestiones que se nos presentan, ¿verdad? Y sobre todo, tener esa gran humildad pedagógica, que para mí eso es clave. Si no le llaman magíster, no importa, eso es un poco lo de menos. Créame que a veces me he topado con estos escenarios. Para mí lo importante es ser Johnny Lucero. Para mí lo importante es ser un orientador de la educación, un formador de maestros, ¿verdad? Eso para mí es lo importante. Y testimoniar con la solvencia, con el apego académico, con la probidad académica que nos deben caracterizar a las personas que hemos formado ya un título de cuarto nivel, poder demostrar con esta honestidad, pero también con esta humildad, que el título que nos otorga es un título para mejorar el servicio y las oportunidades educativas para otros. Es lo que le podría indicar, mi estimado. Muchas gracias, Máster. Bueno, ahora sí, ¿no? Muchísimas gracias, Máster Lucero, por haber compartido con nosotros sus conocimientos, sus consejos, sus experiencias, pues, hacia nuestra meta, pues, que es la maestría, pues, ¿no? Y también esperando que de pronto haya una nueva oportunidad, pues, para compartir con usted, pues, le damos un fuerte abrazo, un fuerte apretón de mano, pues, y gracias. Tengamos todos un excelente día, pues, ¿no? Y muchas gracias más.
A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad de contribuir a su proceso de formación.